Vamos a hablar, según Santa Teresa, de la humildad, porque quizá no haya entre los santos maestra como ella para hablarnos de esta virtud, de la que tenemos una idea equivocada, porque tenemos identificaciones de las diversas virtudes con los diferentes temperamentos. Y esto es un error. Entonces la persona de orientación más flemática o más nerviosa tendría más fácil el ser humilde, porque de su propio natural pues es más tranquila o más interior, y los que sean más sanguíneos o más coléricos pues tendrían un reto, como se dice ahora, mucho más dificultoso en la humildad. Y es un error tremendo esto, es un error. El que pensemos que porque una persona tiene mucho genio, o sea, unas reacciones muy rápidas y muy vivas, es menos humilde que quien se calla. No siempre es así, no siempre es así. Puede acarrear estragos en la vida espiritual a uno mismo y a los demás, empezando por la propia dirección espiritual, si no es muy avisado el director. Puede acarrear estragos la falsa humildad, lo que llama Santa Teresa humildad de garabato. O sea que yo tengo muy buena caligrafía y presento las cosas muy bien, pero cada 2 o 3 páginas del cuaderno, para hacer creer que soy humilde, echo un borrón o echo un garabato. No, pues si escribo bien, tengo muy buena caligrafía, por la misericordia de Dios y con su ayuda siempre. Entonces, Santa Teresa vive la humildad como lo vive todo, con un enorme y práctico y femenino e inteligente sentido realista de la vida. Es una mujer realista. No es una soñadora, no es una fantástica. Es una mujer que se plantea la vida diciendo a cada paso la frase más inteligente de todas las que se pueden decir en la vida. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esta es mi salud, este es mi temperamento, esta es mi familia, esta es mi comunidad, que tengo un cierto margen de acción para cambiar y para dejarme cambiar. Voy a usarlo. Pero si mido 1,60 m, por mucho que me empine, no voy a añadir un solo centímetro. Y si mi padre es de esta manera o mi nariz es de esta otra, esto ya es para convivir con ello. Entonces, eso es realismo. Humildad no es, decimos, esa actitud encogida y acomplejada, o tampoco es humilde el que se empeña en aparecer desaliñado, descuidado, despreocupado de las cosas materiales. Es que esta persona, como es muy elegante o cuida su presentación por educación y por caridad hacia el prójimo y por sentido de la propia dignidad, pues resulta que ya no puede ser humilde. Ahora, es la ciencia de verse uno tal cual es. O sea, es saber reconocer lo que yo valgo ante Dios, porque eso es lo que valgo. Yo no valgo lo que valgo ante los demás, ni lo que valgo ante mí mismo, ni siquiera lo que valgo en el sitio donde verdaderamente me justiprecian y me quieren, que es donde menos nos enteramos muchas veces. Hasta que no somos ya mayores no nos enteramos, que es la familia, con todas las lagunas que queráis. Pero te han de fallar los amigos o supuestos amigos y no te ha de fallar la familia. Pero ni siquiera ahí valgo lo que valgo ante Dios, porque en mi familia, pues para mi abuela soy el más guapo del mundo, y para mi padre el más listo, y o el más difícil de llevar, niño no hay quien pueda con él, o lo que sea. No, Dios está
carente de prejuicios, mejor dicho, Dios tiene un único e inmenso prejuicio para con nosotros, que es el de su amor misericordioso. Siempre nos mira prejuzgándonos así, con amor, no con exigencias que nos traigan a nosotros con la lengua afuera, pero claro, ese amor es una exigencia para nosotros. Es una exigencia serena, suave, amable, pero una exigencia. Entonces, esto es humildad. Realismo de verse tal cual se es. Y nos lo enseña Jesús en el Evangelio constantemente, esta virtud. No buscar los primeros puestos, sino esperar a que te digan sube más arriba. No considerarte superior a los demás. No apoyarte en tus logros, en tus pertenencias económicas o sociales o lo que sea. Cuando Santa Teresa habla de la perfección de un alma, religiosa o seglar, pues dice que es muy importante, claro, que la vida esté organizada, que haya una jerarquía, que se dé a la oración y a la caridad fraterna el primer puesto, pero se puede hacer todo muy bien. Se puede ser un alma muy concertada, como dice ella, en el traje, en el horario, en las relaciones, en la distribución de su vida, y puede esa alma nunca adelantar. Bueno, llevar una vida bien, muy aceptable, en medio de una sociedad más alejada de Dios, sí, pero no adelanta esa alma. Nunca acaba de lanzarse de verdad a la perfección, a la santidad. Y dice la santa, con su casticismo al que se acostumbra quien la lee, ¿y por qué no medra? Dice ella, ¿por qué no medra esta alma? O sea, ¿por qué no mejora? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no avanza? Y se responde a sí misma, ¡oh! Que hay punto de honra. Esta palabra es muy importante en la dialéctica teresiana. ¿Qué es punto de honra? Pues esa puntillosería, ese tiquismiquis que nos hace que no nos puedan nunca tocar un pelo de la ropa, que nos contrariemos si sabemos que desmerecemos en la opinión de los otros, que no te puedan ni siquiera en plan de amistad sonriente hacer una pequeña advertencia, que te creas que te lo sabes todo, que puedas siempre dar lecciones, pero hay del que se atreva a dártelas a ti. Eso es punto de honra. El que ya está como muy satisfecho de una manera farisaica con su modo de ser. Te doy gracias porque no soy como los demás, sino que ayuno tantas veces por semana y tal. Eso dice Santa Teresa a sus monjas. Hay punto de honra. Y esto es un tóxico que mata la perfección. Y crece, ella dice, crece como la espuma. Y el tener puntos de honra, por ejemplo, pues mi apellido me concede un lustre, o mis relaciones sociales, o mi inteligencia, o mi facilidad para tal cosa, que lo tienes, que sí, que eso es así, pero no te puedes apoyar en ello. ¿Por qué? Porque el razonamiento teresiano es simplicísimo, y es que eso es sencillamente mentira. Todo eso es mentira. Dice ella que es como un andamiaje de palillos de romero seco que ensoplando un poco de viento luego se caen. Todo lo que puede terminar, y terminará un día, al fin es mentira. Entonces la única verdad de nuestra vida es la que nos fundamenta en la verdad de Dios. Santa Teresa nos avisa de varios peligros que nos podemos encontrar en este camino de la honra. La honra, hoy diríamos el prestigio. En tiempo de la Santa se decía la honra. A nosotros la honra nos parece una cosa buena, conservar la honra, bueno, sí, pero ella lo entendía en este sentido del honor, del falso honor del mundo, dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios esta expresión.
El demonio nos tienta de 3 escalones, dice San Ignacio de Loyola. Primero, riquezas, o sea, materialismo. Segundo, falso honor del mundo. Y de ahí nos lleva a crecida soberbia, dice él. Porque del materialismo y de la búsqueda de prestigio se va a la soberbia. Entonces, Santa Teresa resuelve todo esto con el nombre, la denominación de honra. Y dice en un lugar de su obra Camino de Perfección, hablando de los bienes de la pobreza, porque quiere que sus monjas sean muy pobres del interior. Y Santa Teresa quería sus conventos muy blancos y muy chicos y muy parecidos al Portal de Belén y muy pobres. Y entonces dice en esa obra a sus monjas: nunca pobres son honrados. Honrados quiere decir, nunca reciben el honor por parte del mundo. Este es su vocabulario. Pobres nunca son honrados, pues como María y José tampoco fueron honrados por el mundo, por la gente que convivió con ellos. Bueno, pues esto de la honra no es más que el camino de la mentira. Y Santa Teresa nos desenmascara y nos descubre varios peligros que nos podemos encontrar. Un peligro: apoyarnos en primera persona o respecto a los demás en las apariencias. Y esto está hoy a la orden del día. Hoy se vive de apariencias para fundamentar lo que no se tiene. Entonces, hay que como desnudarse de todos los disfraces, de todos los aditamentos, de todos los oropeles. Santa Teresa advierte a sus monjas y le dice: mira, guardaos de decir si soy más antigua, si he más años, si he trabajado más, si tratan a la otra mejor. O sea, nosotros enseguida jerarquizamos todo, pero jerarquizamos poniéndonos nosotros en la cumbre de la jerarquía. Y hay que tener cuidado con esas apoyaturas. Más antigüedad, más veteranía, más experiencia, más trabajo. Cuidaos de todo eso, porque eso provoca una división siempre, dice la santa a sus monjas. No ponerse en el último lugar, no dejarse orientar, aconsejar, no diluirse entre los demás con sencillez, al final siempre va a traer división. Y entonces eso, fijaos si es peligroso, que Santa Teresa dice: eso es pestilencia, eso emponzoña el ambiente. ¿Por qué Santa Teresa habla así? Y habla de todo esto de la honra y del deseo de quedar bien, de ser aplaudido, valorado, porque ella vivió así muchos años. Santa Teresa era una mujer que encantaba en todo y por todo. No era un bellezón, era graciosa. Tenía 3 lunares en fila aquí que le hacían muy graciosa y era la ceja rubia, era medio rubiasquilla, pero no es que fuera... las personas inteligentes y simpáticas, los ojos echan lumbre. Y luego tenía una conversación y que se llevaba a la gente de calle. Y claro, lo sabía. Ella sabía que gustaba y le gustaba gustar. Y eso lo explotó mucho. Pero como fue una mujer inteligentísima, dijo: a mí lo que más me conviene, no sé si para esta vida, desde luego, pero para la otra, es consagrarme al Señor, y yo me voy monja sin ganas, que no las tenía. Y queriendo a su padre con toda su alma y viudo, y él clamando que no la dejaba, y se escapó de su casa con 20 años recién cumplidos. Entonces, y con el frío que tenía que hacer, una mañana del Día de los Difuntos, 2 de noviembre en Ávila, el friazo que tenía que hacer, y se escapó de su casa de buena mañana, que sería de noche todavía,
y a entrar monja. Y claro, entró monja, fue la decisión más inteligente de su vida, porque en la vida no hay nada más que dos decisiones inteligentes, que una es tomar estado y la otra es morirse, no hay más. Lo demás está todo es relativo. Aquí lo único que importa, con quién te casas o si te consagras a Dios y cómo mueres. Lo demás, a la hora de la muerte, te va a dar igual. Si has tenido más, si has tenido menos, si han dicho de ti, si han dejado de decir, da igual todo, al punto de la muerte. Pero al punto de la muerte va a colaborar mucho para que te salves o te condenes la persona con la que hayas vivido, que te salvas o te condenas con ella. O la vocación si la has seguido o la has dejado a Dios. Si has sido infiel a la vocación porque la tenías y le has dicho a Dios que no, no te vas a condenar. Mucho cuidado, que hay gente que dice que te condenas. No, eso no es así. Si Dios te había dado vocación, no te condenas, pero tendrás un cielo muchísimo más pequeño y un purgatorio muchísimo más largo, seguramente. Eso desde luego. Bueno, pues Santa Teresa, y seguimos con ella, se entra en el convento. 20 años como 20 soles. Y le gustaba a todo el mundo, y ella lo sabía. Y claro, visitas van, visitas vienen en el locutorio y saliendo a la calle, porque en aquel convento no había clausura, aunque la guardarían mejor que ahora en todos los conventos que hay clausura papal. Pero bueno, ellas no la tenían prometida y eso. Y entonces ella pues gustaba mucho y se complacía en gustar. Y explotaba eso. Y entonces pues anduvo enredada y dice ella, íbame al hilo de la gente, íbame al hilo de la gente. Y esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta, no ir al hilo de la gente, sino ir al hilo de Dios y tener la mirada en el Señor, que siempre es una mirada iluminadora. Y al tener la mirada en Él, vemos lo nuclear de la vida de Cristo, que es que se abajó, se anonadó a sí mismo y se negó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Eso es ir al hilo de Dios, que nos dejó un ejemplo para que sigamos sus huellas. Ese es Jesucristo. En su pasión no abría la boca. No abría la boca. Mirad mucho esta Cuaresma, la pasión del Señor. Y no hagáis otra oración más que con la pasión. Y en todo el año, aunque sea fuera de la Cuaresma, todo el año. Ese es el hilo que nosotros tenemos que seguir. El raíl, la orientación, la plantilla, la de Jesús. ¿A ti qué te importa la consideración que tengas tú en la opinión de los demás? Es que eso no te va a solucionar nada, como estamos diciendo en la vida en la hora de la muerte, pero es que tampoco te lo va a solucionar en la vida, sino que te la va a complicar cada día más. Y lo otro te da una anchura de corazón, una libertad interior. Eres lo que eres ante Dios, ni más ni menos. Entonces, hay muchos sofismas que nos enredan para no vivir la humildad. Ya hemos dicho, la humildad es verdad. Y ahora diremos cómo da Santa Teresa esa definición, que siempre se recorta a la mitad. Hay muchos sofismas. ¿Sofismas qué es? Pues como ya lo que aprendéis en el colegio, en los institutos, lo aprendéis de mantente mientras cobro, con 2 alfileres y mal aprendido. Pues sofisma, en sustancia, lo digo rapidísimamente, es la presentación de una falsedad con apariencia de verdad. Eso es un sofisma. Y el sofista es el que siempre lleva las aguas a su molino y el que siempre tiene razón aunque no la tenga. Bueno, pues Santa Teresa nos avisa de muchos sofismas y se lo avisa a sus monjas, ¿eh? Mirad cómo los pinta ella en el camino de perfección. Huyan 1000 leguas de, le dice a la monja, huyan 1000 leguas de, razón tuve, hiciéronme sin razón, no tuvo razón quien esto me hizo. Vivir así es vivir en una gran mentira, empeñados en acumular penas para enaltecer el propio yo. Y yo soy una constante víctima de injusticias, de incomprensiones, de minusvaloraciones. Y dice Santa Teresa, nunca nos culpan sin culpa, porque aunque en eso que dicen no acierten, lo dice de sí misma, En las sectas moradas, dice Santa Teresa que el mundo entero se revuelve contra esa alma.
Dice, los que nunca pensó que se iban a acordar de ella son los que le dan mejor bocado. Su familia, los compañeros del clero de la diócesis, las monjas del mismo convento, los superiores, porque le ha dado por hacerse santa a esta persona, qué es lo que busca, qué rarezas y tal. Bueno, y entonces en las sextas moradas, pues dice ella que se levantan tales persecuciones que llegan a ser calumnias muy fuertes. Bueno, de ella, lo más bonito que decían, y lo decían algunos eclesiásticos, es que traía y llevaba monjas muy mozas por España, porque tenían los mesones llenos de hijos. Eso era de las cosas más bonitas que decían de Santa Teresa. Y luego el nuncio del Papa, fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de fundadora anda inventando nuevas doctrinas y siempre fuera de su clausura. Bueno, pues se los ganaba a todos, a los que habían dicho esas barbaridades. Y dice ella, no era mío, no sé qué me pasaba, que el Señor me hacía que les cobrase un amor particular cuando me enteraba de que decía, yo no me lo explicaba, pero es que los quería de una manera que era incomprensible y tenía como un impulso interior de rezar mucho por ellos. Y dice, ¿por qué? Porque yo pensaba, fijaos la humildad de esta mujer, yo pensaba, me reía entre mí, me reía, cuando oía las barbaridades que decían me reía, pero decía, atención, que en eso no aciertan, pero en otras cosas mías que se callan porque no las saben, si las dijeran acertarían. Hasta ahí llegaba su humildad. O sea que cuando no nos valoran en un punto, pues a lo mejor te están minusvalorando en mucha menos proporción de lo que tendrían que hacerlo si conocieran otros puntos reales. Y Dios, que es el que te conoce mejor que tú mismo y mejor que los demás, porque a veces los demás te conocen mejor que tú mismo, dice Santa Teresa, nadie se conoce tan bien a sí mismo como nos conocen los que nos miran, si es con amor y deseo de aprovecharnos. Pero por muy bien que te conozca el otro, el director espiritual, tu padre o tú mismo, Dios te conoce más y Dios te acepta y te ama como eres, siempre con el reto de ser como Él te pide que seas. Eso es vivir en la verdadera humildad. Y entonces dice Santa Teresa, no nos culpan sin culpa. Y siempre argumenta mirando a Jesús, no mirando un crecimiento humano, psicológico, el desarrollo de la personalidad, todas esas zarandajas que se hablan ahora. No, ella argumenta mirando a Jesús paciente, a Jesús crucificado, y dice, la que no quisiere, siempre a sus monjas, la que no quisiere llevar cruz, sino la que le dieren muy puesta en razón, no sé yo para qué está en el monasterio. ¿Había razón para que nuestro buen Jesús sufriese tantas sinrazones? Tener parte en su reino y gozarle, y de las deshonras y trabajos querer quedar sin ninguna parte, es disparate. Por eso, en la dialéctica, en el pensamiento teresianos, humildad no es negar las cualidades que Dios nos ha dado. Eso sería falsa humildad y sería no andar en verdad. La humildad consiste en saber y reconocer lo que tenemos, pero que todo es prestado. Yo le oí muchas pláticas a un gran teólogo español contemporáneo, ya está en el cielo, nos ha dejado libros muy buenos, el dominico Padre Rollo Marín, y decía, yo soy muy inteligente, eso es evidente, quien no lo vea es porque es tonto, pero yo soy muy inteligente, Dios me ha hecho así. Y luego hablaba maravillas de la humildad, era un hombre santo y humilde, pero era verdad. Bueno, pues a este lo ha hecho inteligente, a la otra la ha hecho guapa, al otro lo ha hecho líder, al otro lo ha hecho habilidoso. Sí, pero es que esta tarde te arrea un Alzheimer o un infarto y la capa que te habían puesto encima de los hombros te la han quitado y te has quedado desnudo, porque es todo prestado. Entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? El que se gloríe en el Señor. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado todo. Nos hemos quedado absolutamente sin nada. Esto es una mentira. Es el gran teatro del mundo. Se corrió el telón y se acabó la obra.
no hay nada. Entonces, ¿cómo somos tan fatuos, tan tontos, tan ridículamente infantiles y tan torpes? Porque es todo prestado, absolutamente todo. Entonces, ¿qué es humildad? Hacer las cosas porque Dios las quiere y como Dios las quiere, no por destacarnos, no por lograr reconocimientos, no por, como se dice ahora, autoestima. Bueno, la autoestima será un cierto recurso psicológico, pero el que descansa en el amor de Dios no está tan pendiente de si la autoestima le sube o le baja. Pues si Dios me ama siempre. Entonces no es destacarse, no es lograr aprobación, reconocimientos, aplausos, es buscar la gloria de Dios y no la propia, no reclamando honores. Esto se traduce en no hablar de uno mismo, no alardear de lo mucho que somos o que tenemos, vivir desde el convencimiento que no podemos nada, absolutamente nada sin Dios, porque lo dice Jesús, hablando de que el sarmiento tiene que estar unido a la vid. Sin mí no podéis hacer nada. Saber que nada podemos sin Dios, que nuestra fuerza está en Él, que nada somos fuera de Dios y que lo que somos lo somos porque Él nos tiene ante sus ojos. Entonces, educarse en la humildad, ejercitarse en la humildad, es desterrar ese lastre que a veces daña nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Y descansar y alegrarse, incluso, esto ya es el tercer grado de humildad. El primer grado, dice San Ignacio de Loyola, evitar el pecado mortal. El segundo, evitar el pecado venial. El tercero, pedir oprobios y desprecios con Cristo lleno de ellos. Esto ya es de categoría. Entonces, esa es la bienaventuranza. Alegrarme de ser tenido en menos, frente a esa escala de mentira que reina en el mundo de hoy, que supone y consiste en ser tenido en más. Dice a sus monjas la santa: la que le pareciere es tenida entre todas en menos, se tenga por más bienaventurada. Dice que mirar las faltas ajenas y nunca conocer las suyas es dejar que entre el ladrón en casa y les robe el tesoro. Teresa de Jesús nos invita a hacer un ejercicio muy simple y relativamente fácil si nos acostumbrásemos a él, sino que no nos da la gana de acostumbrarnos, para educarnos en la humildad. ¿Qué ejercicio es ese? Dice ella: mostrémonos, que en su lenguaje significa acostumbrémonos, mostrémonos a contradecir en todo nuestra voluntad. Que si traéis cuidado, sin saber cómo, poco a poco os hallaréis en la cumbre. Entonces, contradecir la propia voluntad. Somos muy dados a hablar, a decir las cosas sin muchas veces pensarlas antes, sin empatía, de calibrar cómo le va a caer al otro. Y en algunas cosas, por no decir en casi todas, es mejor callar, guardar silencio o esperar el momento más adecuado para decir lo que siento o lo que me parece. Y en la mayoría de las veces te pondría a pensar: esto es necesario que lo diga, esto aprovecha, esto va a solucionar algo. Y la mayoría de las veces es mejor callar. Entonces, no solamente callar, sino incluso, lo que dice San Ignacio, el agere contra, hacer lo contrario de lo que en un momento determinado siento. O sea que a veces me podrá esta Cuaresma no apetecer hacer una penitencia o hacer una obra de misericordia con el prójimo, acompañar a alguien que esté solo o hacer un rato de lectura o de oración. ¿Voy a contradecir mi voluntad? Porque la humildad empieza por lo más pequeño de nuestra vida cotidiana. Porque si estamos siempre atendiendo a lo que quiere nuestra voluntad, pues nos convertimos o creemos convertirnos en el ombligo del mundo y al final el objetivo único es hacerlo todo según mi gusto y placer. Entonces soy un caprichoso, un pelele y no tomo en cuenta a los demás. Entonces,
ejercitaos mucho en la humildad. Siempre se siente en el más bajo lugar, que así nos dijo el Señor, lo hiciésemos y nos lo enseñó con la obra. La verdadera humildad, son todo citas de la Santa, está mucho en estar muy prontos en contentarse con lo que el Señor quisiese hacer de ellos y siempre hallarse indignos de llamarse sus siervos. La humildad no inquieta ni desasosiega ni alborota el alma por grande que sea, sino viene con paz y regalo y sosiego. La humildad para ella es andar en verdad. Dice que un día estaba considerando por qué el Señor es tan amigo de la virtud de la humildad. Púsoseme delante de presto esta consideración, que es porque la humildad, como Él es la suma verdad, ama tanto la humildad porque la humildad es andar en verdad. Y la gente se queda aquí y nos siguen citándola. Y dice ella, la humildad es andar en verdad y lo es muy grande entender que no tenemos cosa buena de nosotros sino la miseria y ser nada. Esto es la humildad. Andar en verdad para Teresa supone desmantelar los mecanismos de defensa que llevamos siempre como programados y preparados. Que a veces estamos hablando con alguien y estamos cogiendo las piedras y vivimos a la defensiva. La persona humana es ilimitadamente hábil para mantener sus intereses, a veces narcisistas, y eso en definitiva es miedo a ser libre. Y es como la angustia ante uno mismo. ¿Y en qué me refugio? En la aceptación de los demás. O es una máscara que se disfraza de seguridad precisamente porque me falta. O es el mecanismo de quien pone distancia para no ser reconocido. El que habla siempre manteniendo esa distancia, ¿qué habrá ahí escondido? Es la huida del cara a cara, de la distancia corta en la relación interpersonal, ya puede ser con Dios o con el prójimo, porque tengo que salvar el último reducto de mi propiedad. Y es el miedo al sufrimiento, porque solo el sufrimiento lleva a la verdad total. Ahí te despojas de todo y te quedas con tu única verdad. Y pedid mucho a la Virgen Santísima y a nuestro Padre San José, que es tan incomparable maestro de humildad. Y estamos en sus 7 domingos y preparación a su fiesta, y a Santa Teresa pedirlo también. El don de la humildad, ¿qué es eso? Andar en verdad. Porque la vida es muy simple, la hacemos muy complicada. Y con la humildad es mucho más alegre y más llevadera.